Hola a todos, sean bienvenidos a la casa de los fanfics, hogar de los mejores fanfics de YouTube y Wattpad. En esta ocasión les traigo un fanfic hecho por mí. Espero que les guste y sin más los dejo con su fanfic. Proyecto Orión capítulo 2. Llamado de una vida pasada. 4 meses atrás, un dulce y cálido beso fue implantado en la mejilla del pecoso, el cual se mostraba claramente sorprendido por el obsequio que la castaña le había dado. Esta se separó e inclinó su cabeza un poco mientras veía su rostro cubierto por un tono rojizo. Izuku. Uraraka. ¿Por qué me diste ese beso en la mejilla? Uraraka. Vi lo que hiciste, Deku-kun, trataste de salvar a Todoroki de sus problemas familiares, ¿verdad? Exclamó orgullosa de su amigo mientras se le acercaba nuevamente, ante la sorpresa de ver que su mejor amiga sabía sobre la conversación entre él y Todoroki. Izuku se preocupó un poco. Izuku, ¿cómo sabes eso? Uraraka, no deben hablar de esos temas al aire libre, todos pueden escucharlos, jeje. Izuku, bueno, admito que no es lo más inteligente que hemos hecho él y yo. Sentenció mientras se rascaba la mejilla en señal de incomodidad. Este se mostraba derrotado al aceptar su parte de la culpa. Uraraka, iré a ver las demás peleas, tú deberías ir a descansar, peleaste mucho e incluso diste la mejor pelea en mi opinión. Izuku, quizás tengas razón, Uraraka, iré a descansar un poco, los veré en unos minutos. Sin más, el pecoso se despidió dejando sola a la castaña, sin saber que esa sería la última vez que se verían en mucho tiempo. Este, al estar solo, dejó de fingir alegría y comenzó a verse triste y a reclamarse a sí mismo por la derrota. Izuku. Maldición, realmente quería enorgullecer a All Might y decirle al mundo que estoy aquí, pero Todoroki necesitaba de mi ayuda. Creo que valió la pena si él termina por aceptarse. Sin más, este partió del estadio. En el presente, tras completar su misión y mostrarse algo molesto por el comportamiento de aquel joven peliazul, el pecoso regresó a su base donde un grupo de soldados lo veía con odio y temor. Había acabado con aquel asesino de villanos de una forma brutal y eficiente, como si no fuera humano, como si fuera una máquina o un raro experimento liberado de la moral humana. En cuanto notó esto, la mirada que tenía el peli verde en el rostro lo decía todo. Incomodidad, molestia, asfixia, peligro eran las emociones y sensaciones que tenía al llegar de su misión, siendo totalmente diferentes a las que él esperaba recibir cuando llegara. Ciertamente él no esperaba una fiesta, pero al menos esperaba un reconocimiento por haber sido el único capaz de acabar de un hombre de tal calibre por su cuenta en cuestión de minutos. Para su sorpresa, la doctora Emilia estaba en el hangar donde había aterrizado su helicóptero. Esta fue la única que lo veía con otras emociones. En sus ojos solo había una emoción, orgullo, aunque ciertamente el pecoso no sabría si esto era por su logro o por el logro de ella. Drakenji. Lo hiciste fantástico, Proyecto Orión, cumpliste con todas las especificaciones que se te dieron, esto es realmente maravilloso. Izuku. Gracias, aunque solo hice lo que se me pidió. Drakenji. Vamos al laboratorio, quiero tomar muestras de sangre para poder analizar cómo reaccionó tu cuerpo durante la batalla. Decía con un tono animado la doctora Emilia, quien se mostraba bastante feliz por los resultados de su proyecto. Esta tomó la mano del pecoso y se lo llevó sin dejarlo decir algo, aunque, ¿qué podría decir Izuku de todas formas? Él era solo un experimento hecho por su creador, a la cual ni siquiera le había dado un nombre. Después de haber sido llevado hasta el laboratorio donde se le hicieron estudios para recopilar datos, al pecoso se le envió a su habitación donde éste podría descansar sin ser molestado por el resto de la noche. En otro lugar, a cientos de kilómetros, en una preparatoria, se había implementado el proyecto de construir dormitorios para sus alumnos para mantener su seguridad, ya que uno de estos había desaparecido de camino a casa. Al principio los padres estaban reacios a aceptar, pero ellos sabían que sus hijos estarían a salvo si iban con los héroes. Después de todo esto había pasado fuera de la UA. Esto había pasado a inicios de la investigación de la desaparición del pecoso, pero ya con casi 2 meses de estar en los dormitorios, las cosas dentro de estos no mejoraban. El ánimo de todos los estudiantes no mejoraba por más tiempo que pasaba. Cada uno de los 19 alumnos tenía sus razones para extrañar al pecoso.
Su desaparición de un día a otro había sido demasiado dura, no había habido un adiós o algo por el estilo de por medio. Se investigaba a la Liga de Villanos, pero realmente no se llegaba a nada. Pero sin duda la persona que más se veía afectada había sido Uraraka Ochako, quien mostraba una grave depresión. Esta estaba encerrada en su habitación y solo salía para ir a clases, pero fuera de eso realmente no emitía una palabra que no fuera realmente necesaria. Por las noches se decía que cerca de su habitación se podía escuchar sus lamentos de una forma apenas perceptible gracias a las paredes a prueba de ruido. Pero esto solo era la punta del iceberg, ya que realmente Uraraka estaba perdida, no físicamente sino mentalmente. Ella había perdido a aquel chico que había despertado un gran interés en ella, a su mejor amigo, pero sobre todo Uraraka había perdido a su salvador y fuente de inspiración. En su habitación cerca de las 6 de la mañana Uraraka se encontraba hablando a solas consigo misma, cosa que ya era cotidiana en su vida para este punto. Uraraka. Vamos Ochako Uraraka, debes encontrarlo, si lo piensas bien debe haber alguna pista, si logras encontrar aunque sea una sola pista podrás armar un caso y ellos, el ruido seco de alguien llamando a su puerta la hizo enfurecer, sus pensamientos pasaban de estar totalmente centrados en el pecoso a ser invadida por el odio a aquella persona que estuviera interrumpiendo su investigación. Ochako-chan, ¿estás ahí? Recuerda que prometiste que iríamos juntas a la escuela junto con las demás chicas, si sigues faltando te suspenderán definitivamente. Uraraka. Suyu, ya te dije que iré por mí. La puerta se abrió dejando perpleja a la castaña, pues no esperaba una intrusión en su habitación de tal magnitud. Por la puerta entró Tsuyu Asui, Mina Asido y Toru, quienes se veían muy preocupadas por el estado de su amiga. Mina. Uraraka Ochako. ¿Hace cuánto no te das un baño? Toru. Por su aspecto seguramente serán 4 días, Uraraka. Yo solo llevo 2 días, ¿ok? Si eso es todo debo continuar con Mina. Se acabó la amabilidad, chicas, hagámoslo. Tsuyu. Ochako-chan, esto es por tu bien. Estás sin dejarla hablar. La asaltaron tomándola por la fuerza para llevársela a los cuartos de baño donde la obligaron a ducharse. Después de una larga pelea Uraraka estaba lista para ir a la escuela. Esta fue escoltada por sus amigas fuera de los dormitorios hasta el aula y seguido de esto hasta su salón de clases, donde se sentó en su silla mostrando una mirada seria y melancólica por tener que pausar su búsqueda. Tsuyu. Ochako-chan, sabemos que te afectó mucho todo el tema de Midoriya porque a nosotros también, pero no debes descuidarte, no es lo que Midoriya querría. Mina. Suyu tiene razón Uraraka, además debes ser una heroína profesional para ayudar a tu familia, ¿verdad? Si te suspenden jamás podrás ayudar a tus padres. Uraraka. No es por no apreciar su apoyo, pero ahora mismo quiero estar sola, vayan a sentarse o el profesor Aizawa las regañará. Las chicas, al ver el estado de ánimo de su amiga, decidieron dejarla sola para no irritarla más. Uraraka. Preferiría estar en mi habitación investigando más sobre su paradero que asistir a clases, pero las chicas tienen razón, también debo pensar en mi propio sueño y en mis padres. Pensó seriamente mientras mordía su dedo pulgar para liberar el sentimiento de impotencia que aquejaba su pecho, aunque aquel chico se había vuelto importante para ella en los pocos meses que habían convivido, no estaba por encima de su sueño. Uraraka. Lo lamento Deku-kun, pero al menos en las clases debo dejar de buscarte. Esto ya era una afirmación por parte de la castaña, pues de no prestarle atención a sus estudios perdería su sueño. Las secas y lentas pisadas del profesor entrando por la puerta llamó la atención de los alumnos, los cuales se mostraban sorprendidos ante la mirada llena de incredulidad y dolor de aquel azabache. Momo. Profesor, ¿estás todo bien? Aizawa. ¿Eh? Me temo que no. Yaoyorozu, contestó en un tono seco sin una pizca de tacto, provocando que sus estudiantes comenzaran a sentirse preocupados de una forma más notable. Ida. Profesor Aizawa, ¿qué es lo que pasa? Ante todos el profesor de 26 años se apoyó en su escritorio y miró fríamente a sus alumnos para después soltar la noticia que cambiaría sus vidas. Aizawa. El caso de Midoriya se cerró oficialmente, ante falta de pruebas se le dio por ausente y cesarán todos los esfuerzos para encontrarlo, lo lamento chicos.
Estas últimas palabras dejaron saber a los alumnos de la clase 1, a que su profesor no estaba jugando y de hecho hablaba bastante en serio. El silencio reinó en todo el salón de clases por algunos minutos, pero la voz de una castaña se hizo presente. Uraraka. ¿Qué? Las amigas de la castaña miraron atónitas a su amiga, parecía una broma de mal gusto, justo esa mañana habían convencido a esta de preocuparse más por sus estudios para que al final Izuku fuera dado por ausente. Otro que a simple vista se veía afectado había sido Shoto Todoroki, quien comenzaba a verse incrédulo de tal noticia, él pensaba que realmente lo iban a encontrar. Shoto. Midoriya, esto es mi culpa, si no hubiera ganado ese enfrentamiento tú quizás, no, estoy seguro que seguirías aquí Momo. Wow, tranquilo Todoroki, eso no lo sabemos, seguramente terminará por aparecer, la verdad siempre sale a la luz tarde o temprano. Esto por alguna extraña razón fue dicho por la azabache, mientras se veía de reojo a su compañero peliazul Ida, el cual se mostraba con algunas heridas cubiertas por vendas y gasas. Este se veía extrañado por la mirada de su compañera a quien realmente no comprendía. Ida. Yaoyorozu, ¿podemos hablar después de clases? Necesito comprender algo. Momo. Claro, aunque deberá ser breve. Sentenció la azabache de Coleta mientras seguía consolando a su amigo, el cual cada vez se mostraba más desolado. Tras pasar unas horas estos volvieron a los dormitorios, la castaña se les adelantó pues realmente tenía un dolor gigantesco en el pecho ante la pérdida de su mejor amigo. Una vez en los dormitorios, esta entró a su habitación y se encerró para después comenzar a sollozar intensamente. Este sentido de dolor y tristeza era acompañado por uno de rabia al saber que ya no iba a volver a hablar con el peli verde, esto también le dolía ya que preguntas circulaban por su mente. ¿De haber confesado sus sentimientos por él ese día algo hubiera cambiado? La respuesta era difícil de saber ya que él ahora no estaba y no había nada que ella pudiera hacer. Pero finalmente estaba dejando salir las emociones que debieron haber salido hace meses cuando sus compañeros también habían llorado la pérdida de su amigo y compañero. La esperanza de que ese joven de cabellera verde regresara aún existía en su cabeza obviamente antes de lo sucedido ese mismo día, pero ahora se había ido por culpa de su profesor. Uraraka. Deku-kun, lo lamento. Susurraba entre sollozos la castaña mientras llevaba sus manos hasta su rostro para ocultar su dolor. En la parte trasera de los dormitorios. Tras las clases Tenya, Ida y Momo Yaoyorozu se habían reunido detrás de los dormitorios para no ser vistos ni escuchados ya que Ida tenía preguntas hacia la peli negra. Esta se mostraba bastante irritada por la presencia de su compañero, era como si ella supiera que Ida había pasado por algo recientemente. Ida. Yaoyorozu, ¿por qué has estado comportándote de forma hostil conmigo? Desde hace un tiempo dejaste de hablarme y. Con una mirada hostil llena de asco y odio, la única hija de la poderosa familia Yaoyorozu se dio media vuelta cortando contacto con el peli azul. Momo. No te atrevas a actuar conmigo Ida, ambos cargamos con el mismo secreto así que no hagas más estresantes mis días. Ida. ¿Mismo secreto? Espera. ¿Sabes sobre lo que pasó ayer con Stein? La peli negra volvió a mirar a su compañero para inclinar un poco la cabeza mostrándose condescendiente. Momo. Por supuesto que sé sobre eso, los demás inversionistas del proyecto reprendieron a tus padres porque no supiste mantenerte fuera de este asunto, casi les cuesta su puesto en el consejo. Los ojos del peli azul se abrieron bastante al enterarse que su compañera estaba involucrada en lo que había visto el día anterior por la noche. Ida. Yaoyorozu, ¿de qué estás hablando? Mis padres están involucrados en esa cosa. No puede ser. Tú estás involucrada. Al ver la duda en los ojos de su compañero, Momo comenzó a preocuparse, ¿podría ser que sus padres no le habían dicho nada sobre el proyecto Orión? Momo. Espera Ida, ¿no te dijeron nada a tus padres? Ida. Decirme que ellos tienen que ver con el monstruo que hizo explotar a Stein en un segundo sin dudarlo. Es obvio que no. La azabache comenzó a dar pequeños pasos hacia atrás al enterarse del grave error que había cometido, si no se le había revelado esa información al menor de los Ida debía haber una buena razón. Momo. Ok, creo que ya es hora de que me vaya de aquí, tenemos mucha tarea y.
Dándose media vuelta, Yaoyorozu se preparaba para huir, pero fue detenida por Ida, quien la tomó del hombro mostrándose bastante serio. Ida. Yaoyorozu. Háblame sobre el proyecto Orión. Exclamó alzando la voz en un tono no tan alto. La azabache bajó la cabeza y asintió, pues para este punto ya era inevitable la confrontación del de lentes. Y hasta aquí la función, amigos, espero que les haya gustado. Si fue así, háganmelo saber en los comentarios y con sus likes. Nada más que decir, buenas noches.